Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que ustedes estén viendo este video, pero que sean buenas, la que sea. Soy Jorge Saijo, desde mi estudio aquí en Lajas, Puerto Rico, ciudad cardenalicia y sede de los tirapiedras de Lajas y del equipo de béisbol. Sí, bueno. De todas maneras, hemos estado en los últimos días hablando de la quiebra, y hemos estado hablando de la quiebra de Puerto Rico, si es ética, si es comercial o si es una quiebra moral. Y tenemos que seguir con ello, pero quiero hacer una pequeña digresión antes de entrar en seguir con la información que advertí que les iba a dar en torno al Banco de Santander, que como les dije, oiga, hace más de 8 o 10 meses, más o menos 10 o 11 meses que yo publiqué esto, que lo hice público el mismo día en que se radicó este documento en el tribunal en Puerto Rico. Y aquí la prensa jamás recogió esto, la prensa mediocre, la prensa mercenaria de este país, la prensa sencillamente que responde a los intereses de unos grupitos en particular, no recogió esta noticia como con la intensidad con la que han recogido ahora la cancelación de la tirilla cómica Pepe. Y da vergüenza que en este país se forme un issue de la manera en que se ha formado por culpa de esta cancelación, o que la cancelación se haya dado. Todo el proceso es una vergüenza. Yo hoy escribo pidiendo a un sociólogo en este país que me explique a qué responde todo este escándalo. Si es porque Tata es Tata, si es porque es una, qué sé yo, o por lo que sea. Que ahí está la pregunta mía en Facebook, que la que me la contesten. Porque, oiga, mire que yo he visto periodistas rodar cabeza, incluyendo la mía, por decir la verdad. Y sabemos que esa presión se ejerce, pero cancelar toda una tirilla cómica que lleva 10 años en el periódico. Pero más aún, lo que más me molesta a mí no es meramente ni siquiera la cancelación, eso es de esperarse, porque los medios en Puerto Rico son propiedad de alguien cuyos intereses están vendidos y están contratados con el gobierno de turno. Y aunque digan que son o populares o PNP o qué sé yo quién, cuanto el que esté en el poder que les está pagando, bailan al son como el mono. Pero la pregunta que les hago es que alguien me explique a qué responde eso. Y yo le voy a decir, yo no tengo ni siquiera que esperar por un psicólogo, un sociólogo, un astrólogo, lo que sea, que me diga, mira, todo esto es una inteligentemente programada campaña de desvío de la atención de lo que realmente está pasando en este país. Aquí no se están discutiendo los verdaderos issues. Aquí se están discutiendo estrictamente trivialidades, que si un guardia me dio un ticket, que si el guardia no me dio un ticket, que si vamos a poner las cenizas en sandeces y estupideces, cuando en realidad aquí están pasando cosas peores. La mera situación del caso de Peñuela, la gente lo está cogiendo de una manera trivial. Están hablando de que si la policía hizo, que si no dijo, que si el superintendente dijo, que si no dijo. No. Fíjense incluso, señores, que los policías que están haciendo la protección de esos venenos están siendo expuestos a los venenos por órdenes de sus oficiales superiores, y no hay un sindicato, no hay un grupo de protección de esos agentes, pues esos muchachos que están allí contaminándose de la misma manera como pasó en Vieques, que fueron víctimas de los ataques de gases lacrimógenos que a gusto y gana de Dios a los marchas federales que ellos estaban protegiendo. Y ahora la policía está ahí, las fotografías que nuestros muchachos del periódico La Perla de Ponce, del Perla del Sur, nos han enviado. Los policías en medio del polvorín que se levanta con esas cenizas. ¿Quién le va a proteger la salud de ese oficial de la policía, de ese agente, cuando mañana se empiecen a reportar incidencias de enfermedades respiratorias, quizás cáncer, quizás Dios sabe qué? ¿Les van a pagar? ¿Le van a hacer eso conectado al servicio? Ustedes, policías, pregúntense eso.
La Asociación de Policías, la COP, todas las organizaciones que les cobran una renta a ustedes por estar alegadamente representándolos, ¿dónde están para exigirle a la oficialidad y a los directores de la policía de Puerto Rico que protejan la salud de cada uno de ustedes según le ponen máscara cuando hay independentistas protestando? Que le pongan máscaras de gas y oxígeno para estar allí protegiéndose de la contaminación que genera ese polvo que están tratando de depositar en Peñuela. Pero no hay nadie defendiendo al guardia. El guardia siempre es la víctima y entonces el que menos tiene responsabilidad de eso es el que están echándole las culpas. Y es el que coge los puños y las pedras y ataques de gas, y la contaminación del polvo. Pero ¿dónde están las organizaciones bona fide de la policía que se supone estén defendiendo a los trabajadores? ¿Dónde? ¿Ven lo que yo les estoy diciendo de quiebra moral en este país? Ustedes están empezando a entender, y si no, maldita sea, jómpanle con la cabeza a la maldita paleta a ver si entienden, imbéciles, idiotas. La lógica en Puerto Rico está muerta. La excelencia sencillamente es condenada, mientras tanto la mediocridad es altamente recompensada. Y eso tiene que ofender a cualquier persona que se respete a sí mismo o que tenga tan siquiera un ápice de dignidad y de integridad. Miren, como les dije hace 10 más de 12 meses, yo hablé de la intervención del Banco de Santander en Puerto Rico en todo este chanchullo y en este esquema y en este andamiaje que desarrollaron los amigos de Luis Fortuño Burset, los funcionarios del Banco Gubernamental de Fomento con Caco García de frente, y con José Ramón González, y con otros tantos que mencioné y que voy a mencionar ahorita, porque se repiten los nombres, no solo en las denuncias y las advertencias del Security Exchange Commission, que les ha advertido que son objetos de interés, en las investigaciones que yo les advertí de igual manera que venían, que estaban, y que nadie me hizo caso. A la prensa de este país no quiere darse por entendida. Los llamados periodistas, a mi María, los analistas, los que cobran 20, 25 mil y 40 y 50 y 100 mil dólares al año. Pero oigan esto y apunten este nombre. Apúntenlo. Y apunten este caso para que ustedes vean de lo que yo les estoy hablando. Es un documento del tribunal. Pero apunten este número. K de kilo. K. A de alfa. C de Carlos. 2016 0857. KAC 2016 0857. Fíjense cuando yo les dije esto, yo se lo dije tan pronto se radicó esto, y esto fue en el 2016. Oye, ya estamos en julio del 2017 y aquí la prensa no ha publicado una sola nota sobre esto. No tanto, es el periódico El País de España que hace unas notas, unas acusaciones a este efecto. Yo se los menciono a ustedes, ya está corriendo por las redes sociales, gracias a Dios. Pero nadie, o sea, es España quien está haciendo la investigación de la intervención del Banco de Santander y sus divisiones en Puerto Rico, suscritas a Puerto Rico, que son intelectuales creadores de la quiebra de Puerto Rico. Son ellos uno del grupo. Y yo quiero que ustedes apunten estos nombres, porque voy a dar por nombres y apellidos, que aquí nadie tiene los pantalones que se requieren para hacerlo. Pues apúntenlo, porque ahí están. Y si no me creen a mí, busquen el récord del tribunal KAC 2016 0857. Banco de Santander S.A. Banco Santander Bancorp de Puerto Rico. Santander Puerto Rico. Esas son dos corporaciones distintas, suscritas, registrada en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, bajo la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. ¿Okay? Santander Security LC, Santander Assessment Management, recuerden esas iniciales, SAM.
Santander Asset Management, Asset Manager. Santander Asset Manager. ¿Okay? Licenciado Juan Carlos Batle, como se quiera. Francisco Javier Hidalgo. Luis Roy. Román Blanco. Freddy Molfino. Fernando Batlle, o como se llame. Mario Gastambide. Francisco Marrero Meléndez. José E. Vázquez Barquet y Antonio Arias Tres Palitos, o the third. Y este documento del que yo les estoy hablando claramente dice que surge de la mala conducta de esas empresas mencionadas y de esos funcionarios mencionados en ese documento que están radicando en el tribunal en Puerto Rico. De ellos y de sus aliados y afiliados financieros. Santander, así como sus directores ejecutivos y altos directivos que le debían a Puerto Rico, basado en los inversionistas, ¿no?, el más alto estándar de obligaciones fiduciarias y obligaciones contractuales, el Santander creó, controló, administró y asesoró a determinados fondos mutuos, incluyendo a los que radican esta demanda y a los que son parte de la demanda en este documento que yo les estoy compartiendo a ustedes. Y ustedes perdonen que estoy haciendo una traducción del inglés al español instantánea, así que si ustedes oyen algún tipo de error, me perdonan. Toda la lista de demandados de Santander, todos son afiliados al Banco de Santander S.A. Todos se beneficiaron de todo este esquema que les permitió recaudar ilícitamente millones de dólares en honorarios y comisiones, como yo he venido diciendo como parte del informe Roosevelt, y lo vengo diciendo ya hace más de un año y pico. Pero aquí nadie le pone atención a eso, porque aquí están más pendientes a que si Tata es un zafacón o no, o si es un panteón, o si es una tumba, o si aquí que sé yo qué son más importantes que sé yo qué. Mientras en Puerto Rico nos roban el país y ustedes caen de pensueca todos los días porque la prensa manipula la atención de todos ustedes y se vuelven locos en las redes sociales diciendo basura. El demandado Santander Security se desempeñó como underwriter para las ofertas públicas de acciones ordinarias de los fondos y como corredor. ¿Sí? Corredor de bolsa, tanto para las acciones de los fondos como para los valores subyacentes a los que los fondos se invirtieron. Durante el periodo de clase de Santander Security, contrató, oiga, el Banco de Santander contrató a asesores financieros que solicitaron y asesoraron a los demandantes y a las clases demandantes para invertir en los fondos. O sea, ellos mismos contratan a quienes asesoraron, a quienes le iban a comprar y a vender. El Santander Asset Management, SAM, S-A-M, proporcionó los fondos, servicios de asesoramiento, administración y administración de inversiones. Servicios sujetos al control del Consejo de Administración y de los funcionarios de los fondos. Los defensores del Santander crearon y controlaron y administraron esos fondos. El acusado, en este caso, Banco de Santander Puerto Rico, efectuó como agente de emisión, pago y transferencia y como administrador y custodio de los fondos del Banco Santander S.A. de Bancorp, junto con SAM, o Santander Asset Management, que es su filial. Han acumulado, señores, millones de dólares, millones por años, en honorarios de consultoría de inversiones y de estos fondos.
cada uno de los acusados directores es o ha sido miembro de las respectivas juntas de directores de cada uno de estos fondos. Para más conflicto de intereses, el director demandado ha recibido importantes sumas de dinero de los fondos por sus servicios como miembro de los consejos de administración y de las juntas. Muchos de ellos también se beneficiaron de sus otras relaciones con el Santander y con los otros demandados en este proceso. Los demandados, señores, se desprende del documento claramente y radicado ante los tribunales como parte de esta demanda. Muchos de ellos también se beneficiaron de sus otras relaciones con el Santander y con los otros demandados. Y los demandados fabricaron y generaron honorarios realizando diversas funciones en este conflicto. ¿Se acuerdan mi denuncia de abogados? Hay un bufete de abogados en donde trabaja un excomisionado residente, donde trabajaba su hijo que ahora es secretario, por el Security Exchange Commission, y les ha advertido: you are a person of interest and they don't play games. En cada etapa de la creación y administración de los fondos incluyendo los servicios, oigan esto: el suscriptor de los bonos en los que los fondos se invirtieron, el asesor de inversiones de los fondos, el administrador y agente de transferencia de los fondos, el intermediario que vendió los fondos a clientes y minoristas, sirvió como asesor financiero de todos ellos. O sea, esto, Cuca Gómez, señores, se queda chiquitita, para usar un término muy de pueblo en Puerto Rico y que ustedes conocen muy bien. Los fondos se comercializaron como diseñados principalmente e idóneos a lo largo del plazo para inversionistas en Puerto Rico. Los demandados de Santander no cumplieron con ninguna de sus obligaciones fiduciarias para asegurar que los fondos fueran inversiones seguros y adecuados. En su lugar, el Santander y los demandados cargaron los fondos con los bonos de alto riesgo que suscribieron. Estos demandados también concentraron incorrectamente los activos de los fondos en bonos de un mismo emisor, y a veces hasta un 70%, señores, en el valor total de encaje del fondo en bonos de un único emisor, en lugar de diversificar los activos de los fondos y otros instrumentos de deuda y de patrimonio según lo permitido en el folleto de cada uno de esos fondos. Los demandados participaron en transacciones de autoservicio que les permitieron generar comisiones y comisiones del capital de los inversores. Se estaban enriqueciendo del dinero que ellos seguían dando, manejando y todo, y ellos eran sus agentes, eran sus corredores, eran sus asesores. Una forma en que los demandados lograron que esto fuese dándose, ¿no? Los mismos fondos para generar apalancamiento mediante la celebración de contratos de recompra y emisión de bonos de corto plazo. Al entrar en acuerdos de recompra, señores, los fondos venderían sus chatarras de cartera a Santander, a sus socios, y luego vendían ellos los valores a un precio mayor que el precio de venta original, resultando en demanda a ellos mismos cuando a los fondos emitieron notas a corto plazo. ¿Se acuerdan las notas a corto plazo? Pues bueno, una porción significativa de compradores antiguos fueron afiliados al conflicto, entre ellos Santander Security y Banco de Santander de Puerto Rico. Esto aumentó significativamente el riesgo de pérdida para los demandantes y otros miembros. Los demandados de Santander también presionaron a los miembros de la clase, que incluyen a muchos ancianos y los jubilados que dependen de sus ahorros para sobrevivir, en la compra de acciones de los fondos sin realizar el análisis requerido para determinar si los fondos eran inversiones adecuadas. Y la gente creyeron en ellos. Banco de Santander. Santander ha admitido recientemente esta mala conducta. Ay, bendito, mea culpa. Y el 13 de octubre de 2015,
fueron multados por la Agencia Regulatoria de la Industria Financiera, FINRA se llama en Puerto Rico, a pagar 6.4 millones en sanciones por fallas relacionadas con sus ventas en bonos municipales de Puerto Rico y sus fondos cerrados de Puerto Rico, que incluyen los fondos en esta demanda. La acción de imposición de FINRA reveló que a partir de diciembre del 2012 a octubre del 2013, Santander Securities se basó indebidamente en su clasificación de riesgo propietaria dominante titular de valores adscritos en el presente al solicitar los bonos de Puerto Rico. La jurisdicción es clara. O sea, esta jurisdicción tiene, este caso está bajo la jurisdicción del Tribunal de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque se sigue dejándose regir por la regla 3.1 de la ley de Puerto Rico, las normas de procedimiento civil o el 12009-32 de Lepra y lugar adecuado en el San Juan. De conformidad con los artículos 3.2, 3.4 y 3.5 de las reglas de procedimiento civil de Puerto Rico y 32 de Lepra. Lepra quiere decir leyes de Puerto Rico notadas. Esta es la realidad. Por otra parte, los actos sustanciales en relación con las presuntas irregularidades ocurrieron en Puerto Rico. Los demandados también recibieron su indemnización en Puerto Rico, haciendo negocios en Puerto Rico, incluyendo involucrarse en el presunto delito y causando sus efectos en Puerto Rico. Demandados: Bancorp, Banco de Santander de Puerto Rico, Santander Valores y Santander Asset Management están cada uno incorporados bajo las leyes de Puerto Rico. Y en el caso del artículo de investigación que está yendo en España, son de manera ilegal suscritas aquí con el propósito de evadir el pago de arbitrios a España, y se considera en España los están buscando por haber escondido cerca de 1.7 billones de dólares que tenían que, de euros, en el caso de ellos lo miden en euros, 1.7 billones de euros de evasión contributiva, depositándolos en Suiza a través de estas corporaciones suscritas en Puerto Rico, a espaldas de la corporación principal, no a espaldas sino con conocimiento, pero a espaldas del gobierno de España, para no pagar las contribuciones. Y repito, antes de que nos vayamos ahí, los acusados J. Badge, Hidalgo, Roy, Blanco, Morfino, F. Badge, Gastambide, Marrero Meléndez, Vázquez Barquet y Arias residen todos en Puerto Rico. Los fondos también están incorporados bajo las leyes del Commonwealth de Puerto Rico y tienen sus oficinas principales en Puerto Rico. Algunas de las alegaciones contenidas en el presente documento se derivan de la manera como los fondos son demandados nominales y la conducta de los acusados fueron dirigidas intencionalmente, con toda la intención criminal y con alevosía en Puerto Rico. Como tal, la jurisdicción de este distrito sobre cualquier demandado no residente es razonable bajo estas circunstancias. Banco de Santander en Puerto Rico, gente de Puerto Rico, honorables de Puerto Rico, funcionarios del gobierno de Luis Fortuño, oficiales de los bancos del Banco Gubernamental de Fomento y la prensa de Puerto Rico. Lo más bien, gracias. Señores, las escrituras están en la pared. Hoy es viernes. Hoy los dioses ya están bajando a los órditos lugares, así que, de todas maneras, como a ustedes no le hacen un carajo de caso a lo que se está diciendo en este país, porque para ustedes es más importante el zafacón de Tata, pues bueno, cuando se les ocurra, lean las escrituras que están en la pared, a ver si Dios ilumine sus mentes y que la Virgencita, Santa Virgencita y Milagrosa Virgencita de la Monserrate ilumine vuestras mentes y se percaten que es tiempo de despertar. Y como diría el jíbaro, y como dijo aquel jíbaro de Cagua, Toño, despierta Puerto Rico. Nos vemos. Que Dios los cuide, que pasen un bonito fin de semana y nos estaremos viendo el lunes en la próxima ofensa que este gobierno y estos imbéciles e idiotas de este país nos hagan a todos conjuntamente como pueblo, y que ustedes ni se den cuenta porque están todos embebidos en trivialidades y en sandeces. Que Dios los cuide. Nos vemos.